Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11, y leemos para gloria de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Repito. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿A cuánto? Yo le voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿A cuánto le gustan las bendiciones? ¿A cuánto le gustan las bendiciones? Ustedes saben que yo no soy predicador de estar ofreciéndole bendiciones y cosas. Ahí me enseñó mi esposa, justamente antes de venir a predicar, una barrabasada de esas que aparecen en WhatsApp, de alguien que Dios le reveló que iba a tener una bendición, pero ya no le encuentran qué nombre ponerle. Y que si tú la reproduces, una bendición financiera, y que si tú la reproduces en los Facebook y en tus grupos, eso te va a llegar antes de 24 horas. Es una persona que tiene nombre, pero con todo y el respeto que se merece, está equivocado. Amén, hermano. Porque la gente cree que la bendición de Dios es algo que tú puedes manejar. Oiga cómo se llama el nombre. ¿Bendición de quién? ¿Quién es el que bendice? Entonces no hay forma de que tú hagas artes o manipulaciones o magia. Es Dios el que bendice a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Amén, hermano. Y la bendición de Dios es del tamaño de su amor, de su bondad y de su gracia. Así que cuando Dios te bendice, lo hace de tal manera que tú y todo el que está alrededor tuyo dice, verdaderamente me ha bendecido Jehová. ¿Alguien dice amén? Aquí hay un caso interesante en las Escrituras. Dice que el arca de Jehová estuvo en la casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, 90 días. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Yo me imagino que los creyentes que son medio supersticiosos de aquella época estaban tratando de que el arca llegara a su casa, o de tener un arca en su casa, para que también su casa fuera bendecida. Amén, hermano. Antes de entrar en materia, tengo que decir que es el arca de Jehová o el arca del pacto. Recuérdense que Israel es la única nación que adora a un solo Dios, el Dios a quien nosotros adoramos. Todas las naciones, todas las demás naciones adoraban muchos dioses. Israel es la única nación cuyo Dios no tiene una representación física. Todos los dioses tenían representaciones, ya fueran animales, algún tipo de construcción. De muchas maneras la gente tenía un medio físico a través del cual estaba representado el ídolo. Amén, hermano. Cuando las naciones iban a guerra, llevaban todos sus ídolos, porque ellos esperaban que sus ídolos le dieran la victoria en medio de las batallas. Israel, cuando iba a la batalla, lo que llevaba era el arca del pacto o el arca de la alianza. ¿Qué es el arca del pacto? Es como un púlpito un poquito más amplio hacia acá, es como una caja. Era una caja, o la original estaba recubierta de oro.
Así que no era una caja que costaba poca cosa. Tenía más o menos estas dimensiones, pero como hasta aquí. Dentro estaba el arca, la vara de Aarón que reverdeció. Estaba, creo que una piedra de la que tomaron cuando cruzaron el Jordán en seco. Y no recuerdo bien, pero me parece que había una copia de la ley también. De modo que cuando Israel iba a la batalla, mientras todas las naciones llevaban a todos sus ídolos, Israel solamente llevaba el arca de la alianza. La llevaban los levitas, la llevaban sacerdotes. Y cuando el arca llegaba al campo de batalla, se tocaban trompetas. Los sacerdotes tocaban trompetas y los capitanes de guerra entonces daban la orden de avanzar, de atacar, porque Jehová había llegado al campamento de batalla. Bendito sea el nombre del Señor. David continuamente alcanzaba grandes victorias. Los filisteos le salieron y él lo agarró y lo venció. Volvieron y se reagruparon y Jehová le dijo: mira, rodéalo ahora. Y cuando tú escuches ruido que cruzan por encima de las palmeras, entonces entra a batallar. Ángeles de Jehová cruzaron por las palmeras y eran más lo que mataron los ángeles que lo que mataron los valientes de David. Amén, hermano. Porque cuando Dios estaba con su pueblo, Israel era invencible. Y la única representación física de Jehová es el arca del pacto. Luego no había imagen, no había cuadro, no había estatua, no había nada que representara a Jehová. La única representación de que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo era el arca del pacto, que era resguardada por 2 querubines. Saúl desobedeció a Dios, llevó el arca del pacto a la batalla, pero perdió la batalla y los filisteos le quitaron el arca. Los filisteos pensaron: nosotros somos más grandes que Jehová. Fíjense que el arca no funciona si los adoradores no están en comunión con Dios. El arca estaba ahí, sin embargo Israel perdió. ¿Por qué perdió? Porque Saúl estaba en rebeldía y desobediencia a Jehová. ¿Alguien entiende, hermano? Dios mismo envió, y yo creo que lo prediqué eso hace no mucho, envió juicio sobre los filisteos, y los filisteos mismos, ellos mismos, por miedo a Jehová, devolvieron el arca. Y el arca quedó en la casa de Abinadá. Por 20 años estaba ahí. Y no pasó nada en la casa de Abinadá. No sé, pero David tenía un hermano que se llamaba así. No sé si era ese, porque alguna vez en la Biblia un nombre aparece muchas veces y hay mucha gente que se llaman igual. Así que no estoy seguro si era un hermano de David donde dejaron el arca. Amén, hermano. David intentó traer el arca de Judá hacia Jerusalén. Y cuando David intentó traer el arca, la montaron en un carro, en una carreta, y iban cantando y adorando a Dios, y llevaban el arca para un lugar donde todavía no estaba el templo, donde David había puesto una tienda donde el arca iba a estar. Resulta que cuando la van llevando, hay un bache, cae en un bache, el arca se tambalea y Usa extendió la mano para agarrar el arca para que no se cayera, y Jehová lo mató ahí mismo, porque el arca no podía ser tocada. David dijo: no, pues yo no la voy a llevar. Y entonces la casa que estaba más cerca era la casa de Obed-Edom, y ahí dejaron el arca. Amén, hermano. Durante 3 meses
Obed-Edom recibió el arca. Y dice la palabra de Dios que Jehová bendijo su casa y a su familia durante 90 días. Amén, hermano. Para los judíos, oigan que era ser bendecido. Bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Bendita será tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te haré sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestará a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estará debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y lo cumplas. Amén, hermano. Esa bendición le cayó ¿a quién? A Obed-Edom. Pero oigan esto, Obed-Edom no era judío, era filisteo. Amén, hermano. Extranjero que vivía en Jerusalén. Y mientras la casa de Aminadab no hubo bendición en 20 años, aquí en la casa de Obed-Edom el arca se activó y comenzó a enviar bendición sobre Obed-Edom. Y bendijo su casa, bendijo su ganado, bendijo sus negocios, bendijo su tierra, bendijo todo lo que tenía, de tal manera que se corrió en todo Jerusalén que había bendición en la casa de Obed-Edom, y la noticia llegó a los oídos del rey David. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cuánto quieren que Jehová bendiga tu casa? ¿Cuánto quieren que Jehová bendiga los tuyos? Que Jehová bendiga tu negocio, que Jehová bendiga tu trabajo, que Jehová bendiga a tus hijos, que la mano de Dios se manifieste en bendición sobre ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. David escuchó la buena fama de lo que Jehová estaba haciendo, porque la presencia de Dios estaba para bendecir a un extranjero llamado Obed-Edom. Y tanto lo impactó, mire que a David no lo mueve cualquier cosa. ¿Alguien me entiende, hermano? Si usted me habla a mí, óigame, yo tengo 20 pesos, con 20 pesos a mí no me va a impresionar. Pastor, yo tengo una bendición tan grande, mire, esos 20 pesos. Cuando usted me habla a mí de 20 pesos, me está hablando de una bendición muy chiquita. Para impresionar a David, la bendición que había caído en la casa de Obed-Edom tenía que ser grande. Porque ¿quién es David? Es un rey, lleno de todo, bendecido por todas partes. De modo que lo que Jehová había hecho en la casa de Obed-Edom fue tan poderoso que llamó la atención de David. Y David entonces se animó de nuevo para llevar el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén, donde él tenía un lugar señalado. ¿Alguien puede bendecir a Dios? ¿Qué haría Obed-Edom para que se activara el arca? Este mismo pasaje está en Crónicas, y dice las escrituras, dice el rey David,
que el pueblo se había olvidado del arca. 20 años cogiendo tierra, 20 años olvidado. Pero este extranjero, Obed-Edom, hizo algo que activó el arca, que movió la presencia de Dios a su favor. En la casa del otro, posiblemente hermano de David, no pasó nada en 20 años. Y aquí en 3 meses está ocurriendo cosas extraordinarias. Este hombre se humilló delante del Señor. Este hombre abrió su corazón a Dios. Este hombre adoró al Señor. Reconoció que él no era digno de quien le estaba visitando. Y la Biblia dice que Dios exalta a los que se humillan. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cómo podemos tener el arca en mi casa? Bueno, pero pastor, yo siempre he tenido el arca del pacto. Del arca no podemos tener ahora en nuestra casa la vara de Aarón. Esa no la podemos tener porque era una sola vara. Además, eso es solamente para determinar quién iba a tener el principado entre las tribus, quién iba a ser el principal. No podemos tener las piedras del río Jordán porque el río Jordán está lejísimo de aquí. Pero estaba la tabla de la ley. Y la tabla de la ley nosotros la tenemos ahora ampliada. Esta es la ley de Dios. Esta es la palabra de Dios. Pastor, pero yo tengo la palabra de Dios en mi vida. Sí. Mucha gente tiene la Biblia en sus casas abierta. En el Salmo 91. Para alejar a los malos espíritus. Y para que venga la suerte. Amén, hermano. La palabra de Dios se va a activar en tu casa en el momento que tú la recibas con fe. En el momento que tú digas, igual que el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí en esta casa no se hace lo que yo diga, sino que en esta casa gobierna la palabra de Cristo. Cuando dejamos que la palabra de Dios sea el centro de nuestros hogares y sea la regla, la ley y la norma que rijan nuestras casas. Amén, hermano. De tal manera que todo lo que se haga y se diga sea aquello que la palabra de Dios dice que hay que hacer, y que aquellas cosas que la palabra de Dios dice que no hay que hacer, entonces no la hagamos. Amén, hermano. Así se activa el poder de la palabra de Dios en una casa, cuando nos humillamos delante del Señor. Señor, mira, yo he sido un evangélico medalaganario. Yo siempre he hecho lo que me da la gana. Yo voy al culto el día que yo quiera. Llego a la hora que me parece. Si me parece, ofrendo. Si me parece, no ofrendo. Y si veo que el culto está muy largo, cojo mi cartera y me voy. Es un cristiano medalaganario. No está gobernado por la palabra de Dios. Está gobernado por su propio ego. Puede tener 40 años en la iglesia y no habrá bendición sobre esa casa, porque no hay reverencia a la palabra de Dios. ¿Alguien quiere bendición? Levanten la mano los que de verdad quieran bendición. Entonces tenemos que entrar en pacto con Dios. Señor, ya yo no voy a seguir siendo ese evangélico que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Yo quiero morir a eso para vivir para ti. Y ya no hacer lo que a mí me parece, sino hacer lo que tu palabra dice y enseña. Y cuando hacemos eso,
entonces las bendiciones de Deuteronomio que acabé yo de leer ahorita caerán sobre tu casa, sobre tu familia y sobre los tuyos. Amén, hermano. ¿Cuánto quieren esas bendiciones? Entonces no es un asunto de tener la Biblia abierta en una lectura específica. No es asunto de oír a un profeta y reenviar los mensajes que dice el profeta que hay que reenviar. Que es lo mismo, ustedes no se acuerdan unas cartas que mandaban y que tú tenías que una cadena y volver a mandar la carta, y que si tú no mandabas esa carta, yo nunca mandé ninguna. Amén, hermano. Creo en un solo Dios. ¿Cuántos creen en un solo Dios? No, que si no manda la carta te azara, te llega la mala suerte. No creo ni en mala ni en buena suerte. Creo en un Dios que tiene propósito contigo. No existe ni la mala ni la buena suerte. Existe un Dios que tiene un plan, y ese plan es irreversible. Y frente al plan y el propósito de Dios no hay obstáculo que pueda detener el poder de Cristo. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Así que Dios bendijo a Obed-Edom. Todo el mundo se enteró de que Obed-Edom estaba como bendecido, porque Obed-Edom activó la palabra de Dios en su casa, reverenció a Dios, se humilló delante de Dios, reconoció que no era digno de la visita que Dios le estaba haciendo, y Dios se glorificó en esa casa. ¿Cuántos quieren que su casa sea bendecida? Pero ese amén yo lo oigo como barato. ¿Cuántos quieren que sus casas sean bendecidas? Dios quiere bendecir tu casa. Hay dos formas de tú ser bendecido. Número uno, poniendo tu casa al gobierno de la palabra de Dios. Mire, en todas las iglesias aparecen religiosos que viven acusando a todos los hermanos y viven con el dedo siempre acusando a todo el mundo. Pero en su casa gobierna el diablo. Amén, hermano. Ahí se hace lo que quiere el diablo, lo que el diablo quiera. Y ellos aquí en la iglesia exigiéndole a otros que sean santos. Y en su casa sus hijos ponen toda la bachata del mundo en un equipo de sonido que lo compró un evangélico. ¿Alguien me entiende, hermano? Y usted lo ve eso acusando a todo el mundo. Y ellos son los más santos, pero en su casa la palabra de Dios no gobierna. Y yo llamo a la iglesia a que someta tu casa al gobierno de la palabra de Dios. Amén, hermano. Mis hijos lo saben. Si un día ustedes no quieren ser evangélicos, aquí se vive como evangélico. Tienen dos opciones: o viven como evangélicos o se mudan. Amén, hermano. Pero mientras yo esté vivo, no es verdad que va a haber reggaetón en mi casa, ni todo ese tipo de vagabundería. No, que él no es cristiano. No es cristiano, pues múdate a un apartamento. Si tú no quieres vivir con un evangélico, simple, múdate. Pero en mi casa gobierna la palabra de Dios, no sé en la tuya. Por eso Josué le dijo al pueblo: yo no sé a quién ustedes le van a servir, yo no lo sé, pero de algo sí puedo estar seguro: mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que pon reglas en tu casa y deja que la palabra de Dios sea la que gobierne a ti, tirimundati. El que viva ahí contigo o se somete a la palabra de Dios o se muda. No tiene más opción, porque esta es la palabra que debe gobernar tu casa, si quieres
Que Jehová te bendiga. ¿Cuánto quieren esa bendición? Hay otra manera de cómo ser bendecido también. ¿Cómo somos bendecidos? Cuando prestamos nuestra casa para la predicación de la palabra de Dios. Cuando permitimos que en nuestra casa se den culto, que glorifiquen a Dios. Cuando abrimos nuestras casas para que se abran células en nuestras casas. Esa también es una manera de abrir puertas de bendiciones. Cuando nosotros abrimos la casa nuestra para bendecir al Señor. Le voy a poner un solo ejemplo. ¿En qué casa comenzó la iglesia de Dios en Tamboril? No lo oigo. ¿En qué casa? Díganlo, díganlo. En la casa de Lincoln. Y la casa de Lincoln, cuando la iglesia hacía culto o célula allá, ¿en qué se parece a la casa que él tiene ahora? ¿Verdad que la de ahora es más mala? La de ahora es de yaguas, está cayendo, los ratones andan cruzando, no hay estufa en la casa, lo que hay es un fogón. ¿Es así, verdad, hermano? No. Cuando tú abres tu casa para albergar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se predique, la bendición de Jehová te va a caer atrás. La bendición de Dios te alcanzará, te va a perseguir. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Yo te invito a que abra tu casa a la palabra de Dios. Yo te invito a que le diga a los hermanos que van a dar célula: ay, por favor, hermano, no me deje fuera. Venga, que yo le voy a recoger 4 vecinos. Los más necios usted recoge, hermano, de esos vecinos suyos. Los más malos, los más necios, recójalo. Y llévelo a su casa. Y lleve a uno de los hermanos que va a dar célula, para que la palabra de Dios ministre a esa vida. No recoja lo más bueno, porque Cristo no anda buscando a lo bueno. Él anda buscando a los que no sirven. Esa es la materia prima de Dios trabajar. Él toma lo que no sirve y lo constituye en cosas que glorifiquen el nombre del Señor. Recoja unos cuantos necios de esos que viven por ahí en su barrio. Métalo en su casa y permita que la palabra de Dios lo ministre. Y esos necios puede hacer que sea el próximo pastor de esta iglesia. Y esos necios pudieran ser los evangelistas y los cantores y los adoradores que mañana estarán aquí glorificando el nombre del Señor. Amén, hermano. Permita que su casa sea un espacio donde el arca de Dios se manifieste, donde la presencia de Dios tenga poder para transformar vidas, para cambiar corazones, para rescatar a los perdidos, para darle luz a los que están en tinieblas, para quebrantar las cadenas de pecado, aleluya, que atan vidas, para hacer que los hombres conozcan a Jesús, mi Señor y Salvador. ¿De cuánto Jesús es su Señor y Salvador? Entonces invita, abre las puertas de tu casa, para que igual que la casa de Obed-Edom, la bendición de Jehová te alcance. Terminándole la idea de ahorita. ¿Cuántos quieren prosperidad financiera? Levanten la mano. Ni hago oración por eso. Yo no hago oración ni que para que Dios prospere a nadie. Eso no es verdad. Ni tengo una magia tampoco para desenredar. La única manera de usted ser bendecido es si diezma, punto. Mire, si usted no diezma, por mucho que brinque y salte y hagan un guanguá y un de aquí para allá y un de allá para acá, no es verdad que va a conseguir nada. Porque claramente dice el Señor: trae los diezmos a mi iglesia. ¿Y qué hará el Señor? Abriré las ventanas de los cielos y le daré bendiciones hasta que sobreabunden.
Entonces eso no vale que venga nadie de que a ungirte o hacerte una oración o que te dé una cosa. No vale ningún ritual. Es hacer lo que dice la Biblia o no hay bendición. Porque lo que yo creo es lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Aquí los que diezman no tienen quejas, no tienen grito. Dios nunca le ha faltado. Entre los que no diezman siempre oigo de grito y de deuda y de cosas. ¿Cuándo va a aprender el tacaño? Que hasta que no aprenda a diezmar, el diablo estará encima tuyo quitándote los chelitos. Amén, hermano. Y yo no predico casi de esto, pero me gusta decir la verdad, porque la verdad, ¿qué es lo que hace? Te hace libre. Así que David entonces fue y buscó el arca, pero esta vez no la montó en un carro, en una carreta, sino que hizo como dijo la Biblia, que había que llevarla con varas. El arca tenía unas argollas, y por esas argollas cruzaban unas varas, y por esa vara entonces la agarraban los levitas, y a pie, paso a paso, la llevaban. Dice la palabra de Dios que cada 6 pasos, vamos a ver, cuéntemelo. Sacrificaban un animal. Cada 6 pasos sacrificaban un animal. Hasta que llevaron el arca al lugar donde había. David estaba tan bendecido y gozoso de haber llevado el arca a la ciudad de David, que a todo el mundo les regaló pan y carne. Y eran miles de personas. Y David le dio carne y pan a todo el mundo. Ustedes saben, hermano, que los que dan son buenos. Así que todo el mundo dice, oye, qué rey más bueno este, que le dio pan y carne a todo el mundo. Porque David estaba gozoso porque el arca de Jehová había llegado a su destino. ¿Cuántos quieren que el arca de Jehová llegue a su destino? El arca de Jehová quiere estar en tu casa. El testimonio del pacto, la palabra de Dios quiere estar en tu casa. Y que tu casa se convierta en una lámpara que alumbre a todo el que esté en tiniebla. ¿Cuántos han entendido el mensaje? ¿Cuántos quieren ser igual que Obed-Edom, bendecidos? Los que de verdad quieren ser bendecidos por la palabra de Dios se pueden poner de pie. Los que quieren seguir cogiendo lucha se pueden quedar sentados. Amén. Si en esta oración usted está de acuerdo, al final dice amén. Si no, no dice amén. Señor Dios, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Como creyente, oh Dios, nos rendimos ante ti. No queremos ser gobernados por nuestras propias emociones ni sentimientos, ni tampoco por nuestro conocimiento. Queremos ser guiados por tu palabra. Nos humillamos ante ti, Señor, para reconocer que tu palabra es la norma y la regla que han de conducir mi casa. Te pido, Señor, que tú lo hagas. También abro las puertas de mi casa para que tu palabra sea predicada y tú sane a los enfermos, tú liberte a los cautivos, tú edifique vidas, Señor, salve pecadores, rompa ligaduras y cadenas y ataduras, y desde nuestras casas, oh Dios, salgan personas libres que te glorifiquen y te bendigan. Señor, abrimos nuestras casas a tu palabra, a tu presencia, a tu poder, y queremos que sirvan de medio a través del cual tú fluya para salvar almas y vidas. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Denle un aplauso al Señor.